En 1926, Long Beach, California, era una de las zonas petroleras más productivas del mundo. En 1951, el centro de esa ciudad se estaba hundiendo más de 60 centímetros al año. No fue un terremoto. No fue una inundación. No fue ningún desastre natural. Fue el petróleo que ellos mismos habían sacado del suelo. Y lo que hicieron para detenerlo cambió para siempre la manera en que la humanidad extrae recursos del planeta. Hoy vamos a descubrir los 8 datos sobre cómo una ciudad casi desaparece bajo sus propios pies por culpa del petróleo que la hizo rica. Y quédate hasta el final, porque el dato número 1 revela que este problema no terminó en Long Beach. Está ocurriendo ahora mismo en ciudades que conoces, por razones que van mucho más allá del petróleo. Antes de continuar, una pregunta que vamos a responder al final. ¿Puede extraer riqueza del subsuelo, hundir literalmente una ciudad? La respuesta es sí. Y la historia de cómo se detuvo es tan extraordinaria como el hundimiento mismo. Empecemos. Dato número 8. El petróleo no está donde la mayoría cree. Casi todo el mundo imagina el petróleo como un lago subterráneo, una caverna oscura, llena de líquido negro, esperando una manguera. Esa imagen es completamente falsa. El petróleo está dentro de la roca, metido en miles de poros microscópicos conectados entre sí, como una esponja empapada enterrada a cientos de metros de profundidad. Para que esa esponja se forme, hacen falta millones de años, temperaturas superiores a 120 grados centígrados y la presión de cientos de metros de tierra encima. Y para que no escape hacia la superficie durante todo ese tiempo, necesita una tapa, una capa de roca impermeable que actúa como sello natural. Sin esa tapa, no hay yacimiento. El petróleo se habría filtrado hacia arriba mucho antes de que llegara ningún ser humano a buscarlo. Dato número 7. Cuando se extrae petróleo, algo tiene que ocupar el espacio que deja. Perforar un pozo hasta esa roca esponja libera la presión acumulada durante millones de años. Al principio, esa presión natural empuja el petróleo hacia la superficie casi solo. Pero con el tiempo, la presión baja. Y entonces entran las bombas. Esas máquinas de balanceo constante que ves en los campos petroleros son émbolos mecánicos tirando del petróleo hacia arriba, metro a metro, pozo a pozo, día y noche durante décadas. Un yacimiento grande puede tener cientos de estas bombas funcionando simultáneamente durante 20, 30, 40 años. Toda una generación humana vaciando el mismo punto exacto del subsuelo. Y cuando los poros de esa roca esponja se vacían, si no entra nada para reemplazar lo que salió, la roca empieza a comprimirse sobre sí misma, como una esponja que escurres con la mano. Se encoge, con la diferencia de que esta esponja tiene kilómetros de extensión, y sobre ella puede estar apoyada una ciudad entera. Dato número 6. Este fenómeno tiene nombre, y es más común de lo que parece. Se llama subsidencia. El terreno se hunde, no de golpe, sino milímetro a milímetro, año tras año, tan lento que viviendo encima casi nadie lo nota mientras ocurre. Solo cuando alguien mide el terreno con precisión, año tras año, el patrón se vuelve innegable. Y no es exclusivo del petróleo. El mismo mecanismo ocurre cuando se extrae demasiada agua subterránea. Ciudad de México se está hundiendo en algunas zonas hasta 30 centímetros al año por la extracción de agua del subsuelo. Yakarta, la antigua capital de Indonesia, se hundió tan rápido que el gobierno decidió mover la capital a otro lugar. Pero el petróleo, al extraerse en volúmenes enormes durante décadas, puede provocar este efecto a una escala mucho mayor. Dato número 5. Long Beach, California. El caso que lo cambió todo. Bajo el yacimiento de Wilmington,
uno de los más grandes de Estados Unidos en tierra firme, el terreno comenzó a hundirse en la década de 1920. Para 1951, el hundimiento avanzaba a más de 60 centímetros al año. Calles que se combaban, vías de tren que dejaban de estar niveladas, instalaciones portuarias en riesgo constante de inundación con cada marea alta. Y en el centro exacto de la zona de extracción, el terreno había bajado más de 9 metros desde 1926. 9 metros. La altura de un edificio de 3 pisos, tragada por el propio suelo, en una de las zonas industriales y portuarias más activas de la costa oeste de Estados Unidos. Llevamos 4 datos. Quedan 4. Y los que vienen son los que más cambian la manera en que entiendes lo que realmente ocurrió en Long Beach y lo que está pasando ahora mismo en otras partes del mundo. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. El botón está justo abajo. Y cuéntame en los comentarios, ¿sabías que una ciudad podía hundirse por su propio petróleo? Dato número 4. La solución fue tan simple que nadie la había intentado antes. Si el problema era vaciar la roca sin reponer nada, la respuesta era devolver algo. En 1953, los ingenieros comenzaron a inyectar agua salada de vuelta en el yacimiento, exactamente donde antes solo salía petróleo. Esa agua represurizado la roca desde dentro, frenando la compresión. El experimento funcionó tan bien que 5 años después, una ley estatal obligó a coordinar la inyección entre más de 100 operadores distintos que compartían el mismo yacimiento. Todos con las mismas reglas o el hundimiento volvería. El resultado fue medible y contundente. La velocidad de hundimiento, que había superado los 70 centímetros al año, bajó a prácticamente cero en 1968. El área afectada se redujo de 50 kilómetros cuadrados a menos de 8. Long Beach no dejó de producir petróleo. Siguió extrayendo durante décadas más, pero aprendió a devolverle a la tierra parte de lo que le quitaba. Dato número 3. Reponer fluido en el subsuelo tiene su propio efecto secundario. Y nadie lo vio venir. Cuando el agua residual de la extracción petrolera se inyecta a presión cerca de una falla geológica, puede actuar como lubricante. Una falla lubricada se mueve con más facilidad. Las dos placas de roca, que llevaban siglos rozándose sin ceder, de pronto encuentran menos resistencia para deslizarse. Y ese deslizamiento repentino es un terremoto. Dato número 2. Oklahoma se convirtió en el experimento involuntario más grande de la historia sísmica moderna. Entre 1973 y 2008, Oklahoma registraba una media de 24 terremotos de magnitud 3 o superior al año. Entre 2009 y 2014, esa media se disparó a 193 al año. Solo en 2014 hubo 688. El mayor terremoto inducido registrado alcanzó magnitud 5,8 en 2016, suficiente para agrietar paredes, tirar objetos y sentirse a decenas de kilómetros de distancia. La causa principal, según las autoridades geológicas que investigaron el fenómeno, no fue la extracción en sí. Fue la inyección masiva de agua residual cerca de fallas activas. Desde entonces, se redujeron los volúmenes de inyección y se sellaron con cemento cientos de pozos. La sismicidad bajó. Pero el episodio dejó clara una lección que ningún país extractor puede ignorar. Dato número 1. Llegamos al número 1. La pregunta que abrimos al inicio. ¿Puede extraer riqueza del subsuelo hundir literalmente una ciudad? La respuesta es sí. Y Long Beach lo demostró con 9 metros de evidencia. Pero hay algo más importante que ese dato. Lo que realmente cambió en Long Beach no fue la tecnología. Fue la comprensión
de que el subsuelo no es un almacén infinito,